¿Ahí están viendo bien? Genial. Bien, entonces la idea es que hoy vamos a hablar de este software antiplagio o sobre software para detectar similitudes que adquirió la universidad ya hace este año pasado, no el anterior, y que venimos trabajándolo en este tipo de capacitaciones y en otras capacitaciones realizadas en el aula para todos los estudiantes. Yo quiero que iniciemos con este pequeño videíto muy breve sobre qué es la integridad académica, porque Turnitin está estrechamente relacionado con este concepto. ¿Se escucha bien? ¿No? A ver, voy a- dame un segundito que voy a ver si... eh, esto tiene bien para compartir video. Acá tenía. A ver ahora. La integridad académica ¿Se escucha? implica el compromiso de actuar con Bien. honestidad, ética y responsabilidad en el proceso de aprendizaje, investigación y evaluación, respetando la originalidad y la atribución adecuada de las fuentes. Turnitin es una plataforma que ayuda a detectar el plagio, a partir de la comparación de tu trabajo con una vasta base de datos de contenidos académicos. Cuando subís tu trabajo, Turnitin lo compara con millones de fuentes y genera un reporte de similitud que destaca las coincidencias encontradas. El informe generado por Turnitin te permite revisar y mejorar tu trabajo, de modo que puedas asegurar que éste sea original y esté correctamente citado. Utiliza la extensión Turnitin Draft Coach desde el Google Docs con tu cuenta institucional UCC. Solicita tu usuario y contraseña desde el sitio web de la biblioteca. Turnitin es tu aliado para mantener la integridad y la calidad académica. Bien, voy a hablar. Esta era entonces una breve presentación de las herramientas, vamos a ver hoy, que tiene Turnitin, no solo para que los docentes puedan corregir trabajos de los estudiantes, sino que también el estudiante mismo puede ir validando durante su proceso de aprendizaje la escritura de los trabajos antes de presentarlos. Bien, entonces en clase es lo que nosotros ofrecemos, un pequeño taller breve para que los chicos aprendan a usar lo que mencionaba recién en el video, que se llama Turnitin Draft Coach, que es la herramienta para el estudiante. La idea entonces de cuáles son estos pilares de la integridad académica. Primero, pensar en políticas institucionales, ¿sí? Es fundamental y en ese camino está la universidad. Después, lo ideal es trabajar en aumentar la concientización tanto del docente para utilizar este software como para el estudiante en cuanto a pensar en citar correctamente, en asumir la responsabilidad de lo que uno escribe, de lo que uno copia y lo que uno pega. En cuanto al docente también y a la universidad en sí, para trabajar en educar al estudiante, reforzar esto de la integridad académica, de todo lo que es el derecho de autor,
el tema de citas y referencias, que sea de manera correcta. No solamente citas y referencias, recordemos de lo textual, pero sí también de lo que es imágenes, tablas, gráficos. Si bien ya vamos a ver que la herramienta no valida las tablas, o sea, no valida otra cosa que no sea archivos de texto, pero trabajar en la concientización de que también se deben citar y referenciar las tablas, los gráficos, las imágenes, es muy importante. Y en eso tiene el docente también un rol importante. Obviamente que todo esto afecta, si no se realiza bien, a la reputación del investigador, del estudiante. Por ejemplo, si enviamos un artículo y la revista tiene en el proceso editorial alguna de estos software de detección de plagio, bueno, corremos el riesgo, ¿no? Que nuestra reputación de alguna manera se ve afectada. Bien, como síntesis, entonces, la integridad académica va a consistir en la honestidad intelectual de, de que nuestro trabajo sea presentado, obviamente, con un trabajo original, de fundamentalmente trabajar para reconocer las ideas y el trabajo de otros. Aquí es donde apuntamos desde el sistema de bibliotecas para reforzar con los estudiantes todo lo que es citas y referencias. Obviamente no falsifica. También la integridad académica es un concepto mucho más amplio que el plagio, porque habla también de no falsificar datos o resultados, de respetar del trabajo en equipo, de respetar normas y políticas institucionales y del respeto a la propiedad intelectual. Entonces, la integridad académica no es sinónimo, no es, es un concepto que va mucho más allá de solamente el plagio. Hecha esta breve introducción, ¿qué es Turnitin? Turnitin es un software de prevención y detección de plagio. También va a comparar eh, la escritura de inteligencia artificial. Compara entonces todos estos escritos que uno va subiendo propios o de estudiantes con una gran base de datos que ya vamos a ver la cantidad de millones de documentos de repositorios de distintas revistas y de documentos que se van subiendo al mismo software de Turnitin de distintos estudiantes. También es un software muy utilizado, como les decía hace un momentito, por editoriales de revistas para garantizar también dentro de los artículos que se envían esta integridad académica y permite el acceso o en línea o mediante el aula virtual. Eso ya vamos a verlo. Las formas de acceso. Si son docentes de educación a distancia, podrían ingresar o desde la plataforma de Turnitin, que tenemos aquí, el enlace, o desde el Canvas. La plataforma del aula virtual de la gente que da de educación a distancia es a través de Canvas. El docente de educación presencial puede entrar o desde Turnitin directamente o gestionar una tarea, activar Turnitin en una tarea o en un foro dentro de Moodle, de la plataforma virtual Moodle. Y para el tema de los estudiantes o para ustedes mismos docentes, si quieren, pueden usar Turnitin Draft Coach a través de Google Docs con la cuenta institucional. Para docentes, el producto principal de este software es lo que llaman el informe de similitud. Lo que hace este informe, uno sube un documento y Turnitin nos ofrece un informe de similitud que va a contrastar los trabajos de estudiantes con una gran base de datos. Comprueba. Fíjense que tiene tres grandes bases de datos con las que contrasta este documento que hemos subido, que queremos corregir. Tiene desde Internet, 91 mil millones de páginas en Internet, de 82 millones de artículos indexados en distintas revistas y también a través de 1.400 millones de trabajos de estudiantes que ya han sido subidos a lo largo de los años y conforman una gran base de datos que Turnitin tiene. Es decir, que un estudiante, el trabajo de nuestros estudiantes que estamos subiendo se contrasta con la web, con
artículos con revistas científicas y también con repositorios de distintas instituciones y la base de datos de Turnitin donde tienen alojado todos los documentos que hemos ido revisando. El informe de similitud, ya vamos a ver, va a contener todo lo que podría estar citado y pegado o mal copiado o mal citado, copiado y pegado. Va a tener una información de cuál es la fuente de esa información que está detectando como mal copiada y pegada. Va a detectar también paráfrasis y similitudes con paráfrasis mal hechas o paráfrasis hechas y que le falta la cita, con documentos que ya existen en esas bases de datos que estuvimos viendo recién. No va a comparar, que esto se los comenté al principio, tablas, figuras ni imágenes, o sea, ese trabajo no lo va, esa parte, ese tipo de documento no lo va a poder resolver. Si el documento contiene menos de 20 palabras, que no creo que haya ningún documento, tampoco, pero no lo puede analizar y recibe archivos de hasta 400 páginas para analizar. O sea, pensando en una tesis doctoral o en una tesis de maestría, hasta 400 páginas. Lo que se sugiere es que por lo menos un documento para subirlo tenga un resumen de 300 páginas, tanto para ver el tema citas, referencias, como para ver, detectar escritura con inteligencia artificial. ¿Qué nos va a mostrar este reporte de similitud? Nos va a dar un porcentaje de similitud general de todo el documento, donde vamos a ver que incluye similitud completa, coincidencia con algunas, pero que no necesariamente implican plagio académico, ¿no? Porque va a detectar, por ejemplo, las coincidencias cuando el documento está bien citado, les va a mostrar también las referencias. Si el documento, el nivel de este siempre consultan con respecto al cuál sería la similitud aceptada al mínimo y va a depender de muchas cosas. Primero por ahí de políticas institucionales, pero también de en qué año está el estudiante, porque de repente el nivel de similitud aceptable para un estudiante que recién está iniciando, por ejemplo, en primer año una monografía, y por ahí difiere al que está finalizando la carrera de licenciatura o en una tesis doctoral. Y además también del tipo de estudio, ¿no? Porque hay estudios que son revisiones bibliográficas, donde se van contrastando opiniones y demás. Entonces, más que hablar de porcentaje de similitud, podríamos ver, bueno, cuánto vamos a aceptar de porcentaje de creación original propia, ¿no? Depende del estudio, depende del nivel académico del estudiante. A ver, tengo unos me voy a ver que hay unos mensajitos. Perfecto. Ah, Sole me dice que se escucha muy bajito. Mari, perdón, eso fue antes, cuando Ah, mostraste ¿ahora el se escucha video. bien? Ahora se Ah, bien, escucha bien. bien. No, había una Bien. persona que decía que se le Sí, sí. cortaba, Ahora acabo de leer que pero dice que sí, que es su internet. bien. Después, de todas maneras, no se preocupen porque vamos a enviarle la grabación con esta presentación que también tiene enlace interactiva, así que para que les quede. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿No? Bien. ¿Alguno de ustedes tiene ya clave para Turnitin? Bueno, Yo ya lo yo les voy tengo. a copiar el Ya tengo. enlace, si bien está acá en, en la presentación, la idea es que ustedes puedan pedir a través del sitio web de la biblioteca, tienen el enlace a la solicitud de claves remotas y pueden pedir la clave de Turnitin. Se lo paso yo, Mari, si querés. Ah, bueno, dale, gracias, Sole. Federico me dice que yo lo usé en la plataforma de Moodle como docente para la corrección de carga de tareas. Bien, es una de las opciones. Sí, sí. Aquí yo les dejo enlazado. Soledad les va a enviar ahora por el chat el enlace para que pidan la clave y ya puedan después ustedes ingresar un usuario y una contraseña. eh, y también lo pueden utilizar a través de Moodle. Ahora lo vamos a ver como dice Federico. Nosotros les sugerimos que revisen la carpeta de correo no deseado, el spam, por las dudas, porque a veces la respuesta
Si son mails masivos, puede caer en esa carpeta y no la revisan. Entonces, una vez que la envíen, por favor, fíjense al día siguiente, a más tardar, en esa carpeta. Tenemos entonces, como hablamos recién, decía Federico, que lo usa a través del aula virtual. Bueno, dos posibilidades de uso. O bien a través del sitio web, por ejemplo. Sí, Ramón. Está muteado, Ramón. No te escucho. Ahora sí, yo lo he usado, pero Ujú. no recuerdo la clave. ¿Eso se puede recuperar en algún Sí, sitio? sí, puedes recuperarla. Bien, Sí, ningún problema. Podemos, ya en el correo de formación.biblio, ahí podés después escribir un correo y decir que tenés clave y que querés recuperarla. Y si no, en la página de Turnitin tiene la posibilidad de recuperar contraseña, porque la clave normalmente es el correo. ¿Sí? Entonces, a lo mejor poniendo el correo y pidiendo recuperar contraseña de Turnitin directamente lo hagas más rápido. Bien, entonces, o a través del sitio web o a través del aula virtual, sean profesores de educación a distancia o de educación presencial, Canvas o Moodle. Vamos a ver cómo funciona a través de la cuenta del sitio web de Turnitin. Esta es la pantalla inicial. Acá yo les dejo enlazado el sitio web. El sitio web es ucor.turnitin y después tienen que usar el nombre de usuario y la contraseña. Yo les dejo acá, ya voy a pasar a mostrarles en vivo. Esta es la pantalla que van a encontrar y aquí tienen para cargar archivos. Voy a salir de la presentación y voy a entrar. El sitio es, estamos en vivo, el sitio es ucor.turnitin.com. Lo voy a copiar, lo tienen enlazado acá, pero se los copio en el chat. Bien, este es el usuario. Yo tengo mi usuario, ven que el usuario es el correo. Colocan la biblioteca, perdón, la contraseña y ponen iniciar sesión. Está un poquito medio lento. Bueno, ven, esta es la pantalla, la misma que yo les dejé, a ustedes les dejo cargado para que vean. Acá tienen el nombre, quien los reconoce, en inicio, y acá les dice Turnitin Originally y ponen iniciar sesión. Iniciar ¿Qué les va a mostrar? Los documentos que tuvieran cargados, que no sé, en este caso nosotros tenemos tres que hemos usado para mostrarles de modelo. Quién es el autor, el porcentaje de similitud y la fecha que lo subimos. Y si no, acá pueden cambiar, armar carpetitas con distintas, si tienen distintas materias, podrían organizar las distintas materias, los trabajos de los estudiantes en carpetas. Y a partir de aquí pueden cargar comparación documento a documento, comparación repositorio. Esto en el repositorio son documentos en el repositorio que tiene Turnitin. Pero directamente pueden venir acá que dice cargar, suben el archivo, bien, y lo van a ver al archivo subido. Una vez que lo suben, hacen clic, hagamos de cuenta, no, les voy a mostrar el otro porque este era una pruebita que hicimos. Les voy a mostrar este que tiene ChatGPT. Este archivo lo hicimos directamente con ChatGPT, así hicimos un breve archivito como un trabajito corto, que tenga la suficiente cantidad de palabras como para poder analizarlo con Turnitin. Lo sube y fíjense que y automáticamente lo subimos y nos da el porcentaje de similitud. Bien, similitud 27, marca de alerta y escritura con IA. 100% escrito con escritura. Vamos a obviar esta parte de la escritura con IA. Hagamos de cuenta que no está escrito con inteligencia artificial. Lo que ustedes van a ver en el reporte es la similitud y las fuentes. Y cada color de aquí tiene un numerito y le dice de qué fuente está extraída. De páginas web, esto que está pintado en rosa, en página web,
lo que está pintado en violeta de trabajos enviados al repositorio de Turnitin, ¿ven? De distintos trabajos, en este caso Internet, y nos dice la cantidad, la cantidad de bloques en el texto que tiene de esta misma fuente. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que tenemos acá, a ver si me deja que les muestre todo porque está medio grande. Esto tiene referencias, no tiene citas, pero tiene referencias que también me detectó. ¿Bien? Algo, por ejemplo, esta que dice, una de las principales ventajas de esta tecnología es una coincidencia menor. Es una expresión idiomática de lo que uno va redactando. Entonces uno de aquí abajo puede ir revisando desde los filtros y quitando algunos filtros. Por ejemplo, yo le voy a decir que excluir coincidencias pequeñas y me va a preguntar de cuántas palabras. Me sugiere que la coincidencia pequeña sea de 8 palabras, no, o menos. Si yo quiero, puedo ponerle más palabras acá. Que la coincidencia pequeña, por ejemplo, esta que dice el uso ético y responsable de estas tecnologías, lo está tomando como una similitud, como una coincidencia. Pero si yo acá le saco excluir palabras pequeñas, me lo va a quitar. Yo le voy a pedir que me excluya el texto citado. Uno puede ir que me excluya la bibliografía y que me excluya las citas. Si yo reviso y veo que las citas están bien hechas, y le pongo aplicar filtros. ¿Ven cómo ahí saca casi, me sacó todo, me dejó algunos nomás? Bien, supongamos que yo acá pongo que me dé 12 palabras como, como mucho, a ver, y le pongo aplicar filtros, ya me sacó esa que me quedaba una frase cortita, ¿ven? Entonces, esta es la forma, y la similitud ya bajó a 13. Ahora, después que saque toda esa parte de filtros, de similitudes pequeñas, de citas textuales, de la bibliografía, ya estoy en condiciones de trabajar con todo el texto, con lo que efectivamente podría llegar a ser una similitud. Entonces tengo que ir a fijarme, por ejemplo, acá lo puedo, si yo voy leyendo, lo puedo ir excluyendo también. Por ejemplo, percepción del personal docente, el uso ético de la inteligencia artificial en su labor educativa, tranquilamente podría ser una frase y no necesariamente tener que ser una cita o estar copiado y pegado. Entonces yo decido como docente si lo excluyo o no. Por ejemplo, decido excluirlo y ya no me va a aparecer. Y el porcentaje de similitud va a bajar a 9. ¿Bien? Entonces, Perdón, una vez que yo ¿puedo hacer tengo una consulta? Sí, sí, Martín. O sea, en la revisión del documento, en este primer escaneo, es Sí, recomendable entonces aplicar esos filtros, que son los es, filtros de exacto, textos aplicar los filtros. más Ustedes lógicos, deciden digamos. qué filtros. Claro. Pero digo, si recibimos un trabajo en donde obviamente, por ejemplo, tomando lo que tenés ahí, alguien pone una referencia de Saldaña, de López o García, una referencia directa. Sí, Bueno, lo lógico ya es excluirlo porque ya el texto exacto, lo está blanqueando, digamos. exacto. O sea, la asociación está acá, bueno, acá como está hecho con inteligencia artificial, ni siquiera está marcada la paráfrasis, por ejemplo, ¿no? O sea, están las referencias, sí, pero no dice dentro del texto que, cuál es la cita o la paráfrasis de esta referencia. ¿Bien? Yo también quiero preguntar algo, si Sí, María. puedo. Sí. Em, por ahí, bueno, no entiendo mucho, estoy incursionando en estas cosas, ¿no? Pero ¿de qué depende incluir o excluir? Por ahí de percepciones o de experiencia A ver, o... yo creería que en principio de excluir, primero, que la experiencia en corregir, y segundo, ver si está citado o no está citado, si está parafraseado o no. Supongamos que esto tengo acá este párrafo y yo aquí al costadito tengo entre paréntesis autor año y bueno, lo excluyo, ¿sí? No es que el software lo que hace es analizar. Después la decisión de qué se excluye, qué se considera que está mal citado o qué se considera que hay el plagio efectivamente porque no tiene una cita o una referencia, es del docente.
A ver, Claro, claro. por ahí nos piden, dice, ah, bueno, pero es mucho trabajo ir viendo uno por uno. Es trabajo, pero lo que hace de alguna manera no hace nada diferente a lo que un docente ya venía haciendo. Lo único que antes, el docente que hacía, muchos, que hacíamos muchos, copiábamos y pegábamos la parte que nos parecía que podía ser, que nos parecía, porque no había forma de pasar todo el documento. Muchos copiaban y pegaban una partecita del texto y lo copiaban en Google, a ver si venía como literal copiado de algún sitio, un sitio web o un artículo. Entonces, es un software que permite automatizar esto. Hace todo ese trabajo, después uno decide, también, y me parece a mí, como docente te lo digo, ¿no? Que también influye el conocimiento que uno tenga del estudiante. De pronto sabemos que los estudiantes escriben de determinada manera y bueno, y a veces no, y de repente te encuentras con un artículo que parece escrito por un experto. Entonces, todo eso Ujú. hace al conocimiento de la clase, del estudiante, y a pensar en estos criterios de qué excluyo y qué no del reporte de similitud de Turnitin. Bien. Y Ujú. aparte tiene que ver también Claro. la similitud con el contenido original, con el desarrollo propio del estudiante, porque puedo tener 90% de similitud, que todo está re bien citado, no hay plagio, pero lo que no hay es una construcción propia del estudiante, ¿se entiende? Entonces, es muy subjetivo esto de la similitud, no es de ninguna manera sinónimo de plagio, pero bueno, es cuestión de analizarlo. Implica, sí, un poco más de tiempo desde el docente hasta que uno tiene un ritmo y sabe, conoce la clase, y conoce el software y sabe qué puede eliminar, filtrar y qué no. ¿Mm? No sé si... Yo te puedo hacer una consulta en Sí, relación. Martín, sí, Por ejemplo, hay justo la cita que está en pantalla. sí. Es, o sea, ¿por qué marca, suponete, el uso de la, o en los Porque últimos marca años? todo lo que le parece similitud y tiene, por eso es tan fino el reporte que el uso de la lo he encontrado en un montón de lados. Claro, pero por ahí sí son expresiones muy Exacto, entonces yo puedo posicionarme acá y excluir el texto, claras. ¿sí? Sí, porque hay digamos, cada disciplina entiendo, no sé, Claro, o sea, no tiene tiene, expresiones medio de exacto, comunes, son muletillas. expresiones comunes a medida que uno escribe, ¿es verdad? Claro, Sí, en este sentido, o sea, incluso los conectores y demás, esto lo marca porque lo reconoce similar en muchos otros documentos a los que tiene acceso. Entonces ahí está la decisión en uno, decir, bueno, esto lo voy levantando y si yo lo excluyo, a medida que lo excluyo, ven, la similitud bajo el 5. claro. Y ¿Bien? ahora, digamos, como criterio institucional, lo que más deberíamos priorizar es que haya citas directas o indirectas que estén explicitadas en el texto, no tanto Exacto. las similitudes. Bueno, más allá de Claro, que obviamente haya es una que la construcción. cita, la cita te las va a tomar como similitudes, pero viste que en uno de los filtros tenías la posibilidad de excluir las citas. Entonces, si nosotros de entrada hacemos todos estos filtros de decir, bueno, elimino las coincidencias menores, que no me los mire, elimino las referencias bibliográficas bien hechas, entonces ahí nos da un porcentaje de similitud un poco más puro, por decir, de lo que realmente tengo que controlar. Claro, Para no tener que, porque si me da un porcentaje de similitud, el 50, el 60, y tengo mucho texto para leer, bueno, primero lo ideal es, recomendable, usar estos filtros, decir, bueno, decirle hasta 10 palabras, no lo tomes como una cita, no reconozcas la bibliografía en la similitud, eh, puedo eliminar algo. También esto que decíamos al principio, depende del nivel del estudiante, si está en primer año o si está en quinto. O sea, por ahí los chicos que recién empiezan podemos ser un poco más tolerantes con el contenido intelectual propio, y que a lo mejor que depende del objetivo, ¿no? Que puedan elaborar una conclusión breve, entonces el porcentaje de similitud de pronto va a ser más alto, pero si ya está bien citado y referenciado, y bueno, dependerá también el objetivo de la materia o de la cátedra en ese momento. No es lo mismo si yo encuentro en una tesis de maestría o de licenciatura un porcentaje mayor, entonces el análisis y la producción intelectual que de pronto se le solicita al estudiante
sea diferente. Federico, ¿no será porque copió y pegó de manera directa de la fuente? ¿A qué te referías, Federico? ¿Que ¿Copió y pegó directamente esta frasecita? La parte que decía es de la... Sí, no es porque lo pegue directamente, es porque reconoce, es hila tan finito que reconoce estas expresiones idiomáticas o frases cortitas, por eso hay que ponerle, ir revisando y decir, bueno, no, esta uno lo tiene, de paso lo lee todo, cuando uno lee el principio, entonces aprovechamos, primero ponemos los filtros y después vamos, cuando vamos leyendo lo que queda, podemos ir excluyendo acá dentro del documento el texto. Por ejemplo, este que quedó. Los resultados indican que la familiaridad del personal docente con la inteligencia artificial en la educación es limitada. Ese podría ser tranquilamente una conclusión personal del estudiante, como podría ser que lo esté tomando de algún otro documento. Pero yo, por ejemplo, este lo excluiría, porque tampoco hace, es una forma de redactar bastante común cuando uno va concluyendo en una investigación. Entonces podría ser y podríamos excluirlo. ¿Sí? Y el icono que está a la izquierda, o sea, eso indica la fuente en donde se hace donde se Sí, verifica la similitud. esto indica la fuente que estaba, es como la conexión al reporte de similitud que te aparece Claro, o sea, directamente. podría ir a la fuente y ahí me doy cuenta si es redacción Exacto. En propia el o reporte de una copia similitud te deja literal. el enlace, exacto. En el reporte de similitud te deja directamente enlazada a la fuente. Ya ahora lo vamos a ver con otro documento. Y también lo que hace es detectar escritura con inteligencia artificial. Ya vamos a ver, detecta marcas de alerta. Tengo un documento que vamos a ver para mostrarles esto, porque en algunos casos, no es el nuestro todavía, pero se han detectado como mañas eh, para trabajar el documento de manera tal que no sea detectado por Turnitin incorrectamente. Entonces, estas marcas de alertas de texto como sospechoso eh, él también las detecta la escritura con inteligencia artificial, que también es similitud. ¿La universidad tiene un punto de corte de sugerencia? No, no está trabajando la universidad en una política al respecto, pero como les decía al principio, esto del porcentaje de similitud depende de la experiencia del estudiante, depende de la cátedra, del tipo de estudio y en definitiva un poco de lo que ustedes consideren de acuerdo al conocimiento de cada estudiante en particular. No sé, no creo que sea que la política vaya por un porcentaje de similitud, sino que va a ser eh, me parece, distintos niveles y va a ir más por, esto es una percepción, va a ir más por el tema del contenido original, el del desarrollo de la creatividad de cada persona, del desarrollo propio, que por la similitud en sí misma, ¿no? Bien, escritura con inteligencia artificial, fíjense que efectivamente todo está escrito con inteligencia artificial, marca todo. ¿Qué es lo que tiene esto con la inteligencia artificial? Turnitin ha sido entrenado con ChatGPT. Bien, entonces puede ocurrir que si se escribió con otra inteligencia artificial, los porcentajes de similitud, el porcentaje de escritura con IA, no es que no lo va a detectar, puede que lo detecte como un porcentaje menor. En este caso nosotros hicimos un texto, este está hecho con ChatGPT, de hecho lo levantó al 100%, y si yo les voy a salir de acá y les voy a mostrar este que lo hicimos con Gemini. Fíjense que la similitud, acá después quiero volver sobre este porcentaje de similitud. En este caso, el que se escribió con Gemini también tiene 100% de escritura con IA, ¿sí?
Fíjense que yo vengo acá y acá me muestra todo con IA. Esta barrita lo que hace cuando hay unas partes, algunos párrafos que no son con inteligencia artificial, no los marca con blanco. Entonces puedo ir haciendo clic en cada una de las barritas que me muestra. En este caso está todo con inteligencia artificial. ¿Bien? Bien. Esto, eh, si ustedes lo ven, es para hablarlo con los estudiantes. A lo mejor escribió, está bien citado sí, está bien citado, y se ayudó para la redacción con ChatGPT o con Gemini, ¿sí? Entonces, esto también es algo que hay que tener con cuidado porque depende si yo en mi cátedra les permito utilizar inteligencia artificial o no. Si yo en mi cátedra les permito usar, si tengo un acuerdo previo de decir, bueno, lo utilizo, cómo lo utilizo, si lo tengo que colocar dentro del trabajo, se sugiere que uno cuando hace estos acuerdos en el aula, los estudiantes tengan que poner en la introducción o en el apartado metodológico, depende del tipo de estudio, qué herramienta utilizaron y cómo la utilizaron. Esto podría ayudar a que a evaluar esta parte de la escritura con inteligencia artificial, ¿sí? Si yo permití que se utilice y está explicitada en el documento que se utilizó para la ayuda para la redacción, no como fuente original, como fuente primaria, sino como ayuda a la redacción y tiene las citas y las referencias, estará en mí como docente, en el criterio docente, cómo manejo este porcentaje de escritura de inteligencia artificial, ¿sí? De repente a lo mejor un docente de ingeniería no evalúa la redacción, pero a lo mejor un docente de letras, o sea, creo que depende del área de conocimiento, hay ahí un acercamiento mayor o menor a la herramienta de inteligencia artificial. Lo que quiero mostrarles es esto. Tenemos esta escritura 100%, pero fíjense que aún escrita con inteligencia artificial, el porcentaje de similitud que me está dando, ¿sí? Y me va a dar las fuentes. Todo esto quiere decir que la inteligencia artificial, si no está citado esto, está cometiendo además plagio, porque está copiado y pegado. Fíjense este párrafo. Si yo le hago clic, los resultados indican familiaridad y no tomó la palabra desconocen porque acá desconocen tiene un guión. Ven, acá está la fuente. ¿Qué pasa? En el caso de Gemini, ¿cuál es el problema? Que como accede, casi no parafrasea. Vean que tiene mucho para resolver. O sea, no solamente en este caso está escrito con inteligencia artificial, sino que esto debería tener una cita. Este párrafo rosa que dice los resultados indican, bla, bla, hasta estudiantado, debería tener una cita o una cita, porque es una cita textual. Bien, entonces hay que enseñarle al estudiante a utilizarla, sí, pero que la use bien, porque estamos hablando de un mal uso de la inteligencia artificial. Está puesto el texto, está bajado, copiado, y no ha habido una revisión en lo que está escrito. Entonces, tiene referencias, pero no hay referencias en este documento. No hay, perdón, no hay citas en este documento. Oh, otra pregunta, Sí, María. perdón. No, por Por favor. ahí, ya sé que es muy complicado, ¿no? Pero Sí, entonces por ahí la línea es muy fina entre a lo mejor negligencia, desconocimiento y deshonestidad. exacto, Es exacto. muy Lo que pasa es fina, que digamos. son los distintos Sí, tipos de plagio. O sea, hay está, plagio por desconocimiento, plagio porque citan y referencian mal. Algunos está bien. piensan que porque está en internet es libre de derechos y no es así. Entonces, esto en los estudiantes es muy común. Además, hay plagio, bueno, y después está el plagio. Una cosa es la negligencia, el desconocimiento o las malas paráfrasis, o sea, la falta de práctica en citar, en referenciar, en parafrasear. Y otra cosa es
la deshonestidad académica, digamos, ¿no? De cometer el plagio. Son los distintos tipos de plagio. Sí, María. ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguimos entonces? Bien. Ah, ¿qué tenemos? A ver. Todo a ver. Genial. Bien, entonces la idea era que vieran aquí cómo funciona. Esta es la detección de similitud y yo vengo aquí y me dice que tengo 3 bloques de textos de este mismo documento. 3 bloques de texto dentro de esto con 72 palabras entre esos 3 bloques que coinciden. Esta es un poco la interpretación. ¿Y qué hacen la similitud con esta fuente es del 18%? ¿Ven? Acá tenemos similitud del 74%, con esta fuente es el 18%, tiene 3 bloques de textos dentro del documento y yo puedo ver el texto completo de la fuente desde el reporte. Si yo decido que esta fuente, que esto está bien porque acá a lo mejor hubiera una cita, ¿sí? Supongamos que acá estuviera bien citado, yo puedo excluir esta coincidencia. ¿Se ve? Yo puedo decir, bueno, excluyo esta coincidencia. Este del blog docente, a ver qué hay. Acá sacó todas estas referencias. Estas referencias las ha sacado de otro documento, ¿ven? Y no está citado. Incluso tiene superíndices que no están en el documento. Por ejemplo, si yo quisiera, la puedo excluir. Esta, por ejemplo, a ver. Ah, esto está bueno que nos muestre. Esta referencia, por ejemplo, la toma, pero me dice contenido privado, porque les puede pasar que está revisando contenido al que hay que tener clave de acceso. Ha revisado este libro, pero este libro no se puede, o sea, no tenemos acceso, entonces no lo podemos revisar. Pero nos dice que hay una coincidencia acá. ¿Ven? Bien. Esto, por ejemplo, sería para esto es directamente para excluir. ¿Ven? Este con trabajos enviados de la Universidad de Nebrija. O sea, la Universidad de Nebrija tiene un repositorio y este documento, acá tenemos 2 bloques de texto de esta universidad. Pero 24 palabras que coinciden. O sea, habría que revisar esto. 18 palabras, si las palabras están todas juntas, si las palabras están separadas. Ven, acá le dice Universidad Pública de Navarra, con trabajos enviados de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Son trabajos que son universidades que tienen Turnitin y que también están haciendo esta revisión. Entonces todo esto queda en el repositorio de estos trabajos enviados de la herramienta. Les voy a mostrar ahora entonces, a ver si me deja salir de acá. Les voy a mostrar en los archivos el otro caso, que era esto de los caracteres y espacio en blanco. En algunos, no es nuestro caso porque recién los chicos están aprendiendo, pero en algunos casos ha pasado en otros países que le van buscando la vuelta para que Turnitin no detecte algunas cuestiones. Entonces, una de las posibilidades o una de las cuestiones que se han detectado es que, por ejemplo, ponen o espacios de más o caracteres en blanco entre palabras para que no funcione En esos casos, fíjense, este tiene, lo hicimos con inteligencia artificial, por eso dice inteligencia 100%, tiene una similitud del 68, porque es el que habíamos hecho con Gemini, creo, y detecta marcas de alerta. Esta marca de alerta, indicador de integridad, esto sí es más sospechoso, porque esto habla de que hay una intencionalidad, ¿sí? Entonces, ¿dónde está? Me la muestra acá. Fíjense, nosotros lo que hicimos fue agregarle en blanco, o sea, en texto oculto o con texto en blanco, esta frase. Y Turnitin la detectó. Bien.
este texto fue creado 100% con inteligencia artificial y me pone esta banderita roja, porque fíjense la diferenciación que hace. Lo demás es similitud. Puedo o no puede estar, o puede estar bien citado, mal citado, puede faltarle la referencia, puede estar hecha mal una paráfrasis. Tengo la oportunidad de revertir ese porcentaje de similitud. En cambio, cuando me aparece esto de la banderita, son alertas y ya estamos hablando de otro nivel, ¿sí? O sea, ya acá hay una intencionalidad de esconder este documento. ¿Ven que no está? Nosotros lo pusimos en texto en blanco para que no se vea. Estaba acá. ¿Ven? Y Turnitin lo detectó. Entonces, si suceden estas cosas, la cuestión ya cambia. ¿Bien? ¿Alguna pregunta sobre esta parte del Turnitin en la web? Una pregunta, buen día. Sí, hola, Gabriel, ¿cómo está? ¿Qué tal? Discúlpame, me conecté un segundito más tarde. Quería hacerte dos preguntas. Sí. Una, si había alguna otra herramienta aparte de Turnitin. Y la segunda, con lo que acabas de mostrar, ese texto que no aparece y lo detecta, ¿qué implicancia o significancia o por qué estaría puesto eso por algún alumno? O si lo incorpora porque no se dio cuenta, ¿cuál sería la relevancia de eso? A veces, en algunos casos, no se ha dado en nuestro caso acá todavía, eh, lo hacen para que, teóricamente, para que Turnitin no detecte la escritura o las paráfrasis. O sea, son vueltitas que le van buscando y hablan de una intencionalidad. Y con respecto a los demás software, este es un software pago muy potente, hay muchísimo software. Yo tengo toda una listita si hacen el taller de APA y si no se los puedo compartir, donde uno puede subir, pero ¿qué tiene? La versión gratuita de todo ese software permite hasta cierta cantidad de palabras para subir, generalmente no un documento completo. Está plagiarisma, hay varios, Grammarly también está, tienen varios, la mayoría tiene una versión de pago y una versión gratuita. La versión gratuita tiene estas limitaciones de que eh, no se puede subir el texto completo, sino hasta cierta cantidad de palabras. Y la otra cuestión es que tienen las versiones gratuitas, también en algunos casos detectan IA, pero fundamentalmente es esa, que al subirla no podemos revisar de una vez todo el documento. Perfecto, En el taller gracias. de APA, si no, después les puedo compartir si quieren otras herramientas con el enlace, pero en el taller de APA conversamos un poquito todo lo que es citas y referencias, todas estas cuestiones de por qué citar y el plagio, y esto de compartirles otras herramientas. Pero bueno, tanto como docentes como estudiantes tienen esta, sería una pena que usen otra, porque funciona más o menos de la misma forma. Esta es un poco más completa en el sentido de que uno va haciendo clic y les dice de qué fuente. Inclusive puede descartar, es más fina esta, ya que detecta esta similitud de frases hechas y de frases más comunes. Bien, vamos a ir entonces voy a volver a la presentación. Les dejo acá la captura de pantalla entonces y vamos a ver ahora a través del aula virtual. Yo no tengo un aula Moodle para mostrarles. Les dejo acá, les voy a ir explicando con la captura de pantalla. Ustedes para usar Turnitin desde Moodle tienen que entrar al aula virtual de su materia, ¿sí? O a Moodle o Canvas. Van a generar una tarea o un foro también podrían generar y también chequea Turnitin el foro. Van a crear la tarea y después vieron que abren la tarea, le ponen el nombre, le agregan el archivo, las consignas y demás. Hacia abajo de la tarea tienen todo este listado dentro de Moodle de donde uno va terminando la configuración de la tarea. Cómo queremos que la entreguen, si es por grupo, los avisos. Y en ese listado ya está este ítem que dice ajustes de la extensión Turnitin Plagiarism. Bien. Cuando llego a ese listado, le hago clic, se me abre toda la configuración.
Turnitin, el plugin de Turnitin ya está instalado tanto en Moodle como en Canva, pero no está activado. O sea, quien toma la decisión de activar o no Turnitin es el docente. Si yo decido subir puedo no decidir todas las tareas, pasarlas por Turnitin. Entonces, si yo abro una tarea, configuro una tarea y decido que esa tarea la voy a revisar con Turnitin, tengo que ir dentro de la configuración de la tarea, colocar acá, activar que dice Turnitin, por defecto está no, coloco sí. Luego viene, si quiero mostrarles, si quiero que los estudiantes vean el informe de similitud, esto puedo poner que sí o que no. Y después voy configurando a mi gusto cuándo se va a enviará el fichero a Turnitin, porque por ejemplo puedo pedirle que apenas lo suba, ya se mande a Turnitin, o en la segunda entrega, cuando esté cargado, ¿bien? Permitir la entrada de fichero de cualquier tipo, ahí tengo que poner que no. ¿Por qué? Porque si el estudiante me sube una hoja de Excel, Turnitin no la va a revisar. Si el estudiante me sube una imagen, tampoco la va a revisar. Sí suele. Perdón, Mari, ahí si le pones activar Turnitin, verifica todo lo que suban, absolutamente todo, o puedes No, esa seleccionar tarea qué. se configura por tarea. Por tarea. Por tarea o por foro. Bien, gracias. Entonces, cada vez que configuro una tarea o cada vez que configuro un foro, yo tengo que activar Turnitin si quiero usarlo. Bien. Entonces, poner esto de permitir la entrega de fichero de cualquier tipo, no. Le pongo que no, porque si no hay algunos archivos que no los voy a poder leer. Sí, por ejemplo, si quiero una presentación, sí también a un PowerPoint o un Google Slides, también lo puede revisar. Entonces, poner no en fichero de cualquier tipo y ponerle 100 repositorios. ¿Por qué? Porque la idea es que no se suba al repositorio si es eh, un trabajo práctico de la materia, por ejemplo, ¿sí? Si es una monografía, subir al repositorio, ya en todo caso cuando tenemos cuando es una entrega de una tesis o un trabajo final. Y acá después vamos tildando qué comparaciones queremos que haga. Es como que vamos configurando en cada tarea si quiero que compruebe con internet, con diarios y otras revistas, con otras fuentes. Todo esto son pequeñas capturas de pantalla del aula de Moodle. Vamos configurando el Turnitin de acuerdo a lo que queremos que revise. Luego, en la bandeja de entregas, para calificar, automáticamente voy a encontrar el archivo que envió el estudiante o la estudiante y ahí nomás el, el informe de Turnitin con el número de identificación de cada informe y tengo abajo un porcentaje de similitud. O sea, al ratito que lo sube, el software ya vamos a tener el trabajo con el informe y con el porcentaje de similitud dentro de Moodle. Si yo le hago clic a este porcentaje de similitud, me deriva a la cuenta institucional y puedo revisarlo como hemos estado haciendo con la otra opción que era subirlo desde nuestra computadora. Y lo revisamos de la misma manera. ¿Se entiende? Hago clic acá y me deriva a la cuenta de Moodle, donde ya puedo revisar el informe de similitud de la misma forma. Les dejo acá, vamos a ver un pequeño videito que creo que tiene 1 minuto y medio o 2 minutitos, con la explicación de cómo interpretar el informe. No, no se escucha, no hay audio. Mari, eso. ¿No A tiene ver. audio, Mari? Sí, sí tiene, perdón. No se escucha. Está puesto, a ver. Porque configure que se ponga todo. ¿Será que está muy bajo? A ver. Uy, se me fue.
ver si tengo acá. No, está bien. A ver acá. ¿Se escucha? No, nada, nada. Bueno, a ver. Mm, tengo. Bueno, debe ser el volumen de este. Bueno, a ver, lo pongo que tiene subtitulado. Sobre el documento encontraremos fragmentos de texto resaltados en color. Estos representan aquellas coincidencias que Turnitin ha encontrado en alguna de nuestras bases de datos. Podemos utilizar el texto resaltado para analizar de forma rápida el documento y detectar las citas ausentes. El número junto a cada coincidencia de texto resaltada hace referencia a la fuente coincidente encontrada, con el mismo color y número que la encontraremos en el menú al lado del libro. Las principales fuentes coincidentes se encuentran bajo el porcentaje general de similitud, listadas y numeradas de mayor a menor según el porcentaje de coincidencia. A su vez, en cada fuente coincidente podemos ver en cuál de nuestras bases de datos se encontró la similitud o coincidencia, ya sea Internet, trabajos de estudiantes o material publicado. Puede ingresar al detalle de cada fuente coincidente haciendo clic encima de la misma. Aquí puede realizar un resumen o ver el texto completo. En caso que sea una fuente pública o de acceso abierto, podrá también acceder a la página web original mediante el URL mostrado. En el resumen de fuentes se muestra la lista de las principales fuentes coincidentes encontradas. No se mostrará ninguna fuente superpuesta. Si desea acceder a revisar todas y cada una de las fuentes coincidentes encontradas en la base de datos de Turnitin, incluidas aquellas superpuestas, puede elegir la opción Todas las fuentes. Aquí se muestran todas las coincidencias con una fuente seleccionada en lugar de solo las mejores coincidencias. Este modo es útil para examinar más detalladamente una fuente específica que coincidió en un documento. Puede alternar los modos de informe en cualquier momento. Yo les voy a pasar, después pueden ver a su ritmo. Este era un poco lo que vimos con la interpretación del resultado. Les dejo también captura aquí de los porcentajes y los filtros para ir haciendo clic. Vimos la escritura con IA. Y una cuestión es que la detección de escritura con inteligencia artificial solo se puede realizar con el perfil docente. El estudiante no puede chequear la escritura con inteligencia artificial, ¿no? Desde Turnitin, obviamente. Lo puede hacer con otras herramientas, pero desde Turnitin lo que está habilitado para los estudiantes no permite chequear la escritura con inteligencia artificial. Una pregunta. Sí, ¿Los alumnos pueden tener acceso a Turnitin por otra vía, suscribiéndose en forma individual, particular, o sí eso es algo institucional? tengo entendido que Turnitin uno puede suscribirse de manera particular. Permite suscripciones institucionales y particulares. En este caso nuestro, tenemos la institucional para docentes y para estudiantes. Y como la universidad trabaja con Google, con las herramientas de Google, con el Workspace de Google, tenemos vinculado Turnitin eh, a Google. Bien. En el caso de Bien. los estudiantes, ellos tienen una herramienta que se llama Turnitin Draft Coach. No necesitan ellos una clave de usuario. Directamente, no es como el docente que tiene que solicitar la clave. Directamente ellos suben su documento a Google Docs con la cuenta institucional, con la cuenta esa que tienen el número de clave @ucc.edu.ar. En ese drive, a ese Google Docs, pueden subir su documento o iniciarlo directamente en Google Docs y escribir y pueden hacer uso de esta herramienta para ir controlando
su propio trabajo a medida que escriben. ¿Qué les va a permitir? Que desde temprano, si se olvidaron alguna cita, puedan ir agregándola antes de hacer la entrega al docente, antes de la entrega final. Pueden ver si están bien citados y si cada referencia corresponde con una cita y viceversa. Y viceversa. Em, lo que le va a permitir de alguna manera mejorar la habilidad de citación, porque también les va a mostrar las citas mal hechas. Y también le encuentra errores gramaticales. Todavía no está disponible para la versión en español. La parte de corrección gramatical solo está para inglés por el momento. Pero la idea es que les muestra porcentaje de similitud, les muestra citas y referencias, si está bien citado y referenciado, y gramática. Bien. Otra cosa con respecto a Turnitin Draft Coach es que si tienen un trabajo en Word, por ejemplo, si ellos han estado escribiendo en Word o en otro procesador de texto, para subirlo a Google Docs, lo tienen que convertir a Google Docs. ¿Qué quiere decir? Que si ellos lo suben al documento a Google Docs y lo abren, no les va a aparecer el plugin, no les va a aparecer la extensión de Turnitin, salvo que lo conviertan a Google Docs. ¿Sí? O sea, no basta con subir un documento a Drive, sino que lo tienen que convertir a Google Docs para que le aparezca la extensión del Turnitin Draft Coach y ahí también ahí lo pueden hacer esta revisión. Ven, yo acá les dejo una captura, pero ya vamos a entrar a hacer una pruebita. Acá en esta solapa extensiones, dentro de la solapa extensiones está Turnitin Draft Coach para que los chicos puedan ir revisar el documento. ¿Qué les permite el Turnitin Draft Coach? Les va a aparecer las opciones, les da similitud, citas, chequeo de citas y gramática. Gramática dijimos que por el momento solo está para inglés, pero la revisión de citas y gramática no tiene límite. O sea, yo puedo subir el documento las veces que quiera para revisar mis citas y mi gramática en el caso del inglés. Lo que tengo solo 3 posibilidades es para subir, para revisar similitud. ¿Por qué? Porque a medida que yo más lo suba al documento, no deja que se pase de estas 3 para que el documento no le siga mostrando más similitud. Mientras yo más lo coteje, más similitud le va a encontrar con mi propio documento. Entonces, por eso les deja que revisen que hagan hasta 3 revisiones. Entonces, ¿qué les sugerimos nosotros a los chicos? Ustedes suban el documento cuando ya lo tengan bastante avanzado, ¿sí? Para que realmente sea una buena revisión de similitud. Entonces, cuando ya lo tengan bastante avanzado, tienen 3 posibilidades de revisión. Lo subo, lo corrijo, veo la similitud, corrijo y después lo vuelvo a subir a ver cómo va avanzando la similitud. Pero no cuando recién, a veces pasa que se ponen tan ansiosos y cuando ya llevan 2 páginas, una página, lo revisan y ya perdieron una posibilidad. Son 3 revisiones por documento. Acá les dejamos también un enlace con más guías y tutoriales para profundizar un poquito más y sacarse más dudas sobre Turnitin. No sé si tienen alguna pregunta más. Si cualquier consulta, pueden pedir una asesoría virtual. Supongamos que tengan algún caso en particular que quieran que les ayudemos, que quieran que revisemos juntos. Pueden, en la página de biblioteca ya les comparto. En el mail les voy a compartir las asesorías virtuales. También les voy a volver a enviar el enlace para pedir la clave, la grabación, por supuesto, y la presentación. Sí, María Laura. Sí, es una consulta más operativa. Sí, Yo soy docente en una asignatura de primer año y en una de cuarto de metodología de la investigación. En sí. cuarto y en metodología de la investigación, esto está ya mucho más instalado en los estudiantes. Pero referido más que nada a mi asignatura de primer año. Sí. em,
Si nosotros como docentes detectamos un trabajo práctico, por ejemplo, de 100% redactado a través de inteligencia artificial, Ujú. eso, ¿cómo se traduce en el estudiante? Les pregunto un consejo porque sé que no Sí, hay una política de la universidad. ¿Ese sí. trabajo está desaprobado? ¿Está pausible de alguna sanción? ¿Se le indica al estudiante que lo rehaga y se lo reconsidera? Em, ¿Qué se hace con eso? Mira, o sea, de docente a docente. Lo primero que yo hice con mis estudiantes es enseñarles a usarla bien, que me parece que eso es fundamental, sacarla de la clandestinidad, ¿no? Y porque si no la van a usar igual, ese es el tema. Ujú. ¿Y por qué tenemos que llegar al punto de que lo detectemos con un detector de herramienta de inteligencia artificial? Entonces, enseñarles a usarla bien es me parece que es fundamental. Después, generar acuerdos en el aula. Decir, bueno, esta materia no se va a permitir. Bueno, si tu decisión es que no se permita en herramienta de inteligencia artificial y después vos pasas por Turnitin un documento que fue escrito con esta herramienta, bueno, ahí están violando un acuerdo que vos hiciste al principio. Ese me parece que puede. Y la otra es eh, validar este acuerdo, decir, ¿qué herramientas voy a permitir como docente? ¿En qué casos? ¿Y cómo quiero que se usen? Y, por ejemplo, lo que se sugiere a través de UNESCO es que se incorpore a la educación, porque esto llegó para quedarse, que cada docente establezca el criterio que quiere, por el que le quiere utilizar y que, por ejemplo, si estamos hablando de un trabajo práctico sencillo, que en la introducción diga, comente, blanquee qué herramienta utilizó y cómo. Si lo usó para ayudarse, para parafrasear, y tu cátedra no está evaluando la parafraseada del estudiante, sino sus conocimientos, y está todo bien citado y referenciado, y bueno, será tendremos ahí un caso. En cambio, si tu cátedra es una cátedra de la Escuela de Letras, donde estás evaluando cómo redactan, bueno, eso es una cuestión eh, ya más a tener en cuenta. O ver el tema pensamiento crítico, o sea, si está, ¿para qué la utilizaron? Últimamente se utiliza mucho también, no solamente para ayudarse en la redacción, sino para análisis de datos. Entonces, de pronto, a lo mejor subió una tabla y utilizó determinada herramienta de inteligencia artificial para analizar los datos y generar los gráficos. ¿Es válido? Y sí, es válido. Si yo también lo permito, es válido. Pero la idea es que esté puesto en la introducción o en un apartado metodológico que diga qué herramientas utilizó y cómo lo utilizó. Y uno como docente, en base a eso, evaluar con este acuerdo previo, ¿no? Generado. Ese es un consejo Gracias, fuera del curso de perfecto. Turnitin. Sí, 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 sí. Sí, Yo, sí. Sí, yo viene. no Sí, Gabriel. molesto más. Ah, Yo, no, no, perdón, perdón, perdón. María. Sí. Em, por ahí también preguntar qué responsabilidad tiene una como docente o como supervisora, como directora de una tesis, al dar el aval y demás, eh, si él o la estudiante decidió usar esto y una no aplica el Turnitin o no, bueno, esto, si tiene alguna responsabilidad más ética, me refiero, digamos, Yo ¿se creo que cuando uno entiende? asume la dirección de una tesis, obviamente tiene una responsabilidad que la tesis salga lo mejor posible, de ayudarlo en el proceso de aprendizaje, porque la tesis es eso, un aprendizaje más. Usemos Turnitin o no usemos Turnitin, responsabilidad tenemos en revisar también eso, ¿no? Pero, o sea, no quiere decir que sea obligatorio usar Turnitin. La universidad sugiere, es una herramienta muy útil, pero bueno, si vos tenés otras herramientas, querés confiar más en tu criterio y demás, hasta que no haya una política que diga, bueno, sí, por ahora es solo una herramienta puesta a disposición de docentes y de investigadores y de directores de tesis eh, para mejorar el trabajo que se supone que uno ya hace sin estas herramientas, ¿no? Sí, Gabriel.
Sí, ¿qué pasa si el alumno hace una búsqueda tradicional, googleando, como se dice, Sí. encuentra documentos Ujú. y copia y pega, no redacta nada? Eso también el Turnitin lo puede detectar. O sea, no utilizo inteligencia, sino el navegador Sí, sí, tradicional sí. como Vos entraste un poquito después, pero sí, sí, detecta Ah, todos los sitios web, bien. revisa más de 91 millones de sitios web, además O sea que de también base. detecta por ese lado. Bien, Sí, sí, sí. perfecto. Ahora yo te voy a enviar la grabación, Gabriel, para que vos veas la Dale. primera parte, y si no te Ujú. puedes sumar, si no a la tarde, si querés, nuevamente. Bien, Pero sí, lo que fundamentalmente hace y lo que hacían desde el principio es esto de revisar, para detectar similitudes con otras fuentes, o con otros trabajos. Y después, perfecto. con el tema de la inteligencia artificial, se incorporó la inteligencia artificial como para garantizar la integridad académica. Bien, gracias. De nada. Una consulta en relación Sí, sí, Martín. a esta última herramienta de edición en línea. Nosotros podemos entonces también para nuestros artículos, nuestros papers, trabajar en línea para que nos vaya ayudando a una correcta Exacto, asignación. podría usarla. También ustedes tienen el Turnitin Draft Coach, en sus cuentas de Google institucional, y lo podrían usar para generar sus propios, para revisar sus propios artículos antes de enviarlos a lo mejor o sus propios documentos, antes de enviarlos a una revista o a su director de tesis si estuvieran haciendo algún posgrado. Y yo Y también la puedo, biblioteca los ayuda con los otros demás cursos, así que para sus cátedras, si quieren, podríamos, pensando en María Laura, que tenés chicos de primer año, a lo mejor no solamente contarles el tema de los servicios de recursos de la biblioteca, sino que desde el principio les enseñemos a usar Turnitin para que se hagan esta gimnasia de aprender a citar y a referenciar y a controlar lo que escriben. Sí, bien. Martín, perdón. No, que comentar una experiencia que he tenido en algunas universidades Sí, en el proceso de revisión de los trabajos finales o de tesis, en donde está institucionalizado el uso, como bien vos decías, en vez de, de ir contra prácticas que, bueno, son herramientas que están disponibles a nosotros ujú, mismos, desde distintas áreas pedagógicas nos están incentivando que los utilicemos en el aula. El tema es definir cuál sería el correcto uso en términos institucionales. Y tuve la experiencia de ya de dos universidades que me mandan digamos que en donde el estudiante va cargando, como en el caso de que utilice la inteligencia artificial, carga los prompts. Hay como una especie de sí, repositorio de prompt. Entonces, no está mal visto el uso de la herramienta, sino a ver cuál fue el grado de análisis que hizo el estudiante o el estudiante al momento de trabajar con la inteligencia artificial, porque a sí, lo mejor hubo un muy buen trabajo de búsqueda previa bibliográfica, en donde quizá hubo una lectura previa, digamos, sí, en sí, sí. formato tradicional, y después en el prompt, el estudiante o el estudiante pone las dimensiones en relación a lo que quiere comparar, que la verdad, bueno, fue interesante, me pareció interesante. Bueno, implica todo un cambio. Eso también, por ejemplo, lo que también se está dando mucho, yo estoy en un proyecto de investigación en la UNC de educación donde trabajamos con la inteligencia artificial, y mucho de lo que se hace también es, o sea, permito la herramienta, esto de ponerle en el apartado metodológico o en la introducción cómo, y en un anexo, coloco esto que decías vos de los prompts, como parte del trabajo para que quien quiera leerlos o el docente quiere evaluar pueda hacer el seguimiento de todo el recorrido que hizo el estudiante con el uso de la herramienta de inteligencia artificial. Eh, Eso es muy importante, pero obviamente para llegar a ese punto hay que enseñarles a usar bien, a construir buenos prompts, a enseñarles a usar no solamente ChatGPT o Meta, por ejemplo. Piensen que, van a entrar los chicos del secundario, donde ellos usan Meta como inteligencia artificial desde el mismo WhatsApp. Entonces, es todo un tema. Hay que enseñarles a usarla bien y a, em, a generar esta responsabilidad de que si yo lo hice con inteligencia artificial, tengo que mostrar cómo lo hice, eh, y validar que tengo una construcción propia también. En eso, o sea, nosotros el año pasado hemos empezado a incorporar
en los cursos que damos a a las cátedras de metodología de la investigación, herramientas de inteligencia artificial para la investigación y para, inclusive en primer año de la carrera de ingeniería el año pasado, enseñamos estrategias de búsqueda y recuperación de información y les enseñamos a apoyarse y a validar la construcción de esas ecuaciones con herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo. Eso para primer año. Y para las cátedras de metodología, herramientas específicas de inteligencia artificial para la investigación. Hoy tenemos muchas herramientas donde podemos trabajar con nuestra propia información, caso Google Notebook o todos los que, el Notebook LM, perdón, o Deep Search, todas las que tienen los Deep Search que se llaman. Pero bueno, eso estamos a disposición para lo que necesiten y podamos colaborar. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? No. Bien, yo creo, hablamos con respecto a la inteligencia artificial la otra vez, em, como es como que lo más importante que uno se preocupa es por el plagio. Y bueno, y creo que tiene un montón de otras connotaciones que hay que tener en cuenta para enseñarles a los chicos, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, desde la Biblia aconsejamos no utilizarla como, como fuente de información primaria. Entonces, es para fomentar que siga la búsqueda y la recuperación de información y la selección de las fuentes de manera autónoma, ¿no? Porque si no, la herramienta hace eso, busca por nosotros. Bien, bueno, un placer, muchas gracias por estar acá y en breve les envío entonces la grabación y los enlaces que les prometí y la presentación está. Bien, Muchísimas gracias. gracias, muchas gracias por Gracias, estar. hasta Gracias, luego. Micha. Buenos días. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta Que sigan luego, bien. igualmente.